Gracias por continuar en la señal del canal del Congreso. Ha iniciado ya la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Lo invitamos para que se quede con nosotros. Gracias, compañero. Ya lo escuché, diputado. Por eso llegué temprano. Gracias. Esta dictaminadora consideró pertinente realizar modificaciones al proyecto de dictamen que les fue enviado el pasado 5 de diciembre del presente en materia de consulta popular, con la finalidad de precisar los alcances de la difusión de la consulta. Como es de su conocimiento, la consulta popular está prevista en el artículo 35 constitucional, por lo que esta dictaminadora, para dar concordancia a la difusión de este derecho, se dejan los términos vigentes del artículo 41 y se propone adicionar 3 párrafos al numeral cuarto de la fracción octava del artículo 35 constitucional para quedar de la siguiente manera: el Instituto promoverá la difusión y discusión informada de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso a la radio y a la televisión a quienes hubieran presentado la petición, a través de los tiempos oficiales que les corresponde administrar para sus propios fines. Cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo anterior fuese insuficiente, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular. Esos son los 3 párrafos, esperando que las propuestas anteriores puedan obtener el mayor de los consensos entre los diferentes grupos parlamentarios. Está a su consideración y asimismo esta presidencia hace de su conocimiento que ha solicitado el uso de la palabra el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Adelante, diputado, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Como uno de los iniciantes o promoventes de esta iniciativa, deseo hacer mención que en el diálogo que sostuvimos entre nosotros, consideramos prudente, a efecto de evitar cualquier interpretación sobre los temas de consulta popular ligados al artículo 41, que solo se modificase el 35 de la Constitución en la parte conducente relativa a la propia consulta popular. Esto ayuda a que lo que en su momento generó las modificaciones al 41 o al 134 de la Constitución en el momento en que fue realizada, no se confunda con la parte de consulta popular, y en el que sea el instituto, en este caso próximamente Instituto Nacional de Elecciones, el que promueva la difusión y discusión de las consultas populares de acuerdo, primero, aquellas que hayan sido convocadas necesariamente por el Congreso de la Unión, que sería competencia de nosotros, y para que se garantice a la petición a través de los tiempos oficiales que le corresponde administrar para sus propios fines. En el evento que esto no fuese posible, es decir, que no alcancen los tiempos, que exista la posibilidad de ampliarlos. Y obviamente con la prohibición similar a la que se tiene el 41, pero aquí sí ligado solo a consulta popular, para que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio por cuenta de terceros, pueda contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular, es decir, que solo sea la autoridad electoral la que administre y difunda, promueva la propia consulta popular, que como ustedes bien lo saben, sería en la misma fecha de la jornada electoral. Felicitando a esta presidencia por la propuesta presentada. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra, por así haberla solicitado, a la diputada Amalia García, del PRD. Adelante, diputada, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias.
Hay varios artículos que se refieren a la difusión en tiempos de campaña, específicamente el artículo 41, pero el artículo 35 se refiere al derecho a la consulta popular, de tal manera que en épocas de campaña la única instancia que está facultada para determinar los tiempos de campaña y para organizar las campañas es el Instituto Electoral. De este modo, es el Instituto Electoral quien deberá promover la difusión y discusión informada de las consultas populares. ¿Por qué en el artículo 35 se ha considerado pertinente? Yo aquí quiero reconocer que ha habido un análisis y una discusión a fondo, muy profunda sobre esto, porque se trata de normar, en el caso de las consultas populares, su difusión. ¿Qué dice ya el propio artículo 35 en el cuarto? Dice: el Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma directa la verificación del requisito establecido en el inciso C del apartado primero de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta. Pero faltaba aquella parte que tiene que ver con la difusión de la propia consulta, puesto que se realiza el mismo día de las elecciones, y es pertinente que el Instituto Electoral provea también la difusión y discusión informada de las consultas. Yo creo que esta propuesta redondea la función del Instituto Electoral, que es garantizar esta opinión informada de los ciudadanos y ciudadanas sobre la consulta, proveer los tiempos pertinentes, y yo diría adicionalmente que incluso si a juicio del instituto el tiempo en radio y televisión resultara insuficiente, es la única institución que tiene la capacidad constitucional para determinar si es pertinente más tiempo para esta difusión informada de las consultas populares. Y por eso darle esta facultad al instituto también de la difusión y de los tiempos parece absolutamente pertinente, es lo racional, lo lógico. Gracias, diputada. ¿Alguna o algún diputado desea hacer el uso de la palabra? Diputado Botello, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, nos acaban de circular esta modificación de la adición que se desea hacer al artículo 35 de nuestra Constitución. Y aquí, ciertamente, el espíritu de esta adición, de estas adiciones, la he comentado aquí con la diputada Amalia García, pero yo creo que el espíritu no está suficientemente claro en el párrafo primero, ya que los tiempos oficiales que disponga el instituto pareciera ser que van a ser depositados únicamente a los peticionarios. Y en toda consulta popular existen los del sí y los del no. De tal manera que debería tenderse a los equilibrios de ese reparto de tiempos oficiales entre el sí y el no, para que de una manera informada y mediante la discusión que puedan tener entre los del sí y los del no de manera equilibrada, pueda orientar a la ciudadanía de cuál pueda ser el sentido de su decisión al momento de que expresen específicamente hacia dónde quiere ir su voluntad. Además, también el hecho de únicamente hablar de la contratación de las personas físicas o morales en el último párrafo y no hablar, por ejemplo, de los tiempos de los partidos políticos. Esto es, si no acotamos a los partidos políticos van a poder utilizar los tiempos oficiales para que puedan estar inmiscuyéndose en el sentir de la ciudadanía, promoviendo dentro de estos tiempos oficiales precisamente a favor o en contra de una consulta popular. Y yo creo que la consulta popular hay que dejársela a los ciudadanos y buscar los equilibrios,
y hacer lo menos posible que los entes públicos, ya sea el gobierno o sean los partidos políticos, no nos inmiscuyamos en ese asunto ciudadano. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra el diputado Mejía Verdeja. Adelante, diputado. Sí, gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Me parece que es una corrección adecuada, sobre todo porque en el proyecto que se circuló en primer término se planteaba en el artículo 41 como una excepción en los tiempos de campaña a la difusión de la consulta popular por parte del presidente de la República, lo cual me parecía pues gravísimo, que el titular del Ejecutivo ande metiendo recursos públicos para promocionarse en el contexto de una campaña de consulta popular y sobre todo que se empata también con procesos electorales. Me parecía una manera para darle vuelta a la ley y estar influyendo, además de en la consulta, en las preferencias electorales como una manera de hacer propaganda abierta. Entonces creo que en este sentido es bueno. Desde luego que, al igual que como comentaba el diputado Botello, estamos recibiendo la propuesta. Nos parece en principio que está bien, pero vamos a revisarla y nosotros nos abstendríamos en esta ocasión. Pero sí señalar que en el caso del artículo 35, al margen de esta propuesta de enmienda, me parece que es el artículo, sobre todo en la fracción que tiene que ver con la consulta popular, la fracción octava, me parece que está muy redondeado. Creo que los márgenes para la consulta popular se pueden desglosar de las propias disposiciones constitucionales, como es el porcentaje de peticionarios, el porcentaje para hacerlo vinculatorio, define que la autoridad electoral es la que organiza. Me parece que incluso hablamos de una disposición constitucional autoaplicativa que en un momento dado podría implicar esta consulta sin necesidad incluso de legislación secundaria. Caso contrario, otras figuras de democracia directa que el propio texto constitucional señala. Quiero también comentar que qué bueno que ahora sí se tomó en cuenta a la comisión. Tendría que hacerlo porque es una iniciativa, pero nosotros sí queremos subrayar, presidente, que en virtud de cómo se aprobó la reforma político-electoral en días pasados y que se sentó un precedente de obviar a la comisión, pues que ya parece que quieren repetir la dosis ahora con la reforma energética, que no pase por la Comisión de Puntos Constitucionales, que el Senado la estará votando entre hoy y la madrugada de mañana, el miércoles llegará aquí, o sea mañana, le van a publicar y el jueves, viernes estaría discutiendo. O sea, ya es la misma historia, pero bueno, lo comento porque lo podría hacer en asuntos generales, pero aprovecho el tema porque estamos hablando de una reforma a la Constitución y me parece que si bien como lo inédito no es ilegal, decía el diputado Gutiérrez, pero hoy ya se convierte en una regla. Ahora en reformas constitucionales polémicas se planchan en el Senado, se articulan y nosotros como Cámara Revisora simplemente obviamos todo y la comisión que es la encargada de dictaminar pues no se le toma en cuenta. Entonces yo sí quiero señalar esta situación y plantear que hay incluso analistas que no son precisamente críticos ni opositores que han estado cuestionando todo este manoseo constitucional y me parece que como la comisión encargada de salvaguardar las reformas a nuestra máxima ley, pues debemos tomar nota de este tema, ¿no? Entonces yo de una vez dejo constancia y manifiesto mi voto en abstención, no dejando de señalar que sí es un avance esta reforma con relación al proyecto original. Gracias, diputado. Esta presencia toma nota puntual de su comentario. ¿Alguna o algún otro diputado desea hacer uso de la palabra? Diputado, por favor, diputado Moreno. Yo creo que en esta amplia reflexión y trabajos arduos que ha mantenido la Cámara, felicitar porque a fin de cuentas es un mecanismo que ayuda a fortalecer la participación ciudadana
y es un mecanismo que fortalece la democracia mexicana. Y que en esa medida nos demos en esta comisión los tiempos suficientes, porque se ha dado, bueno, tan es así que hubo un receso para seguir las consultas, los acuerdos, los consensos, de llegar en este mecanismo que nace y fortalece, insisto, subrayo, remarco, no solo la participación ciudadana, sino la democracia mexicana, y que es mentira el que se nos diga de repente que se convierte el Senado como institución en una forma y con adjetivos tan fuertes, cuando nosotros somos una cámara que llega a revisar, no es solamente es fast track ni vámonos, o sea, son horas de trabajo, son horas de reflexión, de consenso, y hemos regresado iniciativas como la político electoral con observaciones, o sea, tampoco, pueden ser mínimas, pueden ser grandes, pueden ser profundas, pero somos una cámara revisora que en el ejercicio constitucional como institución lo estamos haciendo. Y de repente que hay algunas otras formas legales y legítimas que nos permiten actuar conforme a derecho y a la Constitución. Entonces, ¿por qué siempre tenemos que estar en contra de lo que nos ayuda a fortalecer esta participación ciudadana, que es algo muy noble y que yo creo que va a ayudar bastante al pueblo de México y a la democracia? Entonces, felicitar el trabajo de esta comisión, los trabajos de la presidencia, de los promoventes y de los que estamos aquí, porque es un reconocimiento a las dos instituciones, tanto al Senado como a la Cámara, de encontrar mecanismos que le permitan al pueblo de México fortalecer su democracia. Es cuanto. Gracias, diputado. No habiendo más intervenciones y dicho lo anterior, solicito a la Secretaría someta en votación económica la propuesta de modificación al proyecto de dictamen en materia de difusión de las consultas populares. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Mayoría por la afirmativa, presidente. Gracias, diputada. En consecuencia, se aprueba y vamos a proceder. Esta presidencia pregunta a los integrantes de este pleno: para la discusión en lo general, en lo particular, ¿algún diputado desea hablar a favor o en contra de la propuesta? Sí. Diputado Zárate, para hablar a favor. Adelante, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Solo para recordar que la consulta popular parte de un acuerdo político en el cual distintos partidos políticos se comprometieron a honrar su palabra. Yo veo responsablemente que una excepción en el PAN, como el diputado Botello, está aquí, pero no quisiera deducir que el PAN no tiene palabra y que no piensa cumplir en el Pleno. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Botello, ¿a favor o en contra? Estábamos muy bien. Adelante, diputado. Estábamos tomando té tranquilamente, todos. No, el compromiso fue, desde luego, que la consulta popular nos interesa a todos, precisamente para dar los cauces a los ciudadanos, para que puedan expresarse en lo que es las cartas ciudadanas que han sido ya incluso planteadas en la Comisión de Gobernación y ahora en esta Comisión de Puntos Constitucionales. Así también estamos a favor respecto de manera general a estas adiciones que se están haciendo en el artículo 35 de nuestra Constitución, para darle cauce a la difusión en tiempos oficiales respecto a esta petición de los ciudadanos que de manera informada desean que se realice una consulta popular. Y mi abstención estriba fundamentalmente para que abrir un espacio de reflexión respecto a alguna modificación para mejorar
que se pueda hacer al texto propuesto, principalmente en su artículo primero, que se nos ha propuesto modificado del dictamen de origen, ¿sí? Pero definitivamente el PAN siempre ha honrado su palabra y así lo estaremos honrando en cuanto a ir con la ciudadanía y en cuanto a ir obviamente en los acuerdos que se ha estado transitando precisamente en este propio documento, que entiendo también ha sido trabajado incluyendo a coordinadores de parte del Partido Acción Nacional, ¿sí? Pero eso no tengan la menor duda. Gracias, diputado. Se le concede uso de la palabra al diputado Mejía Verdeja. Adelante. Sí, gracias. Y para subrayar que nosotros estamos a favor de todos los mecanismos de democracia directa, plebiscito, referéndum, consulta popular, iniciativa popular legislativa. Nuestro voto en abstención deriva de pues que nos estamos enterando ahorita de la corrección, que es buena, pero no obstante ello, pues son, insisto, procedimientos atropellados, que a veces no cuidan las formalidades esenciales, y nosotros no podemos dejar de contextualizar todo este contexto de reformas constitucionales en el marco del toma y daca con la reforma energética. En eso estriba nuestra decisión. Nosotros creemos que, por ejemplo, insistimos en que el artículo 35, tal como está, es autoaplicativo y procedería a la reforma, la consulta popular para preguntarle a los mexicanos sobre la reforma energética. Pero con lo que estamos viendo y vimos ayer en el Senado de que cancelaron el debate cuando todavía habían varias reservas inscritas, pues evidentemente lo que hay prisa es por concretar la entrega del petróleo y por eso nosotros nos estamos absteniendo. No se puede desvincular todo esto del debate y de la entrega que se está generando con el petróleo y por eso nuestro voto es en abstención. No obstante que sí valoramos que hay un avance con relación al proyecto original. Es cuanto. Gracias, diputado. No habiendo más participaciones, esta presidencia solicita o pone a consideración si se considera suficientemente discutido el tema. Adelante, secretaria. Por instrucciones de la presidencia y en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Gracias. Toda vez que se encuentra suficientemente discutido y asimismo esta presidencia hace de su conocimiento que no se han reservado ningún artículo para su discusión en lo particular. En consecuencia, solicito a la Secretaría proceda a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto con la modificación aceptada. Señoras y señores legisladores, se procede a tomar la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada, para lo cual se solicita a cada uno de ustedes que en su turno señalen su nombre y el sentido de su voto. Iniciamos Por la derecha. por la derecha, izquierda, derecha. Bueno. Por la izquierda. Pedro Domínguez, PRI, a favor, en lo general y en lo particular. Héctor García, PRI, a favor. Héctor Gutiérrez, PRI, a favor. Ruth Zabaleta Salgado, a favor. Raimundo King, PRI, a favor. Arely Madrid, PRI, a favor. Isidro Moreno, PRI, a favor. Amalia García, PRD, a favor. José Alfredo Botello Montes, PAN, a favor. Espinosa Cházaro, PRD, a favor. González Roldán, Nueva Alianza, a favor. Delvin Bárcenas, PRI, a favor. Rocío Abreu Artiñano, PRI, a favor. Alberto Rodríguez, PRI, a favor.
José Ángel Ávila, PRD, a favor. Fernando Zárate, a favor. Mejía Verdeja, Movimiento Ciudadano, abstención. Julissa Mejía, PRD, a favor. Julio César Moreno, PRD, a favor. ¿Falta algún legislador por emitir su voto? Señor presidente, se emitieron 18 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de difusión de la consulta popular con la modificación aprobada. Se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa. El siguiente punto del orden del día es relativo a asuntos generales. No habiendo ningún asunto general registrado, señoras y señores diputados, una vez que se han agotado los asuntos del orden del día y no habiendo más asuntos que desahogar, declaro clausurados los trabajos de esta reunión. Se levanta la sesión. Muchas gracias, diputados. Concluye esta reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de los Diputados para llevar a cabo la revisión de la reforma a 2 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 35 y el artículo 41. Como usted pudo escuchar, se ha modificado únicamente el artículo 35 en relación con la iniciativa presentada. El artículo 41 queda en los términos que actualmente prevalecen en el texto de la Carta Magna. Esto significa que con el dictamen aprobado deberá ser remitido a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para su inclusión en los asuntos a abordar en la sesión ordinaria. Dentro de las modificaciones que se establecen al artículo 35 constitucional, se establece que el Instituto Federal Electoral deberá promover la difusión y la discusión informada de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso en radio y televisión. Son los aspectos, entre otros, que señala esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le queremos agradecer, como siempre, que nos haya acompañado. Está usted informado. Continúe en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.